Ningún obstáculo es inútil. Enseñanzas para transformar tus pruebas en luz. La vida está tejida con hilos de pruebas, desafíos y obstáculos que, en apariencia, parecen innecesarios o crueles. Sin embargo, al observar con mayor profundidad, descubrimos que no existe un obstáculo inútil en nuestro camino. Cada dificultad contiene un mensaje oculto, una chispa de sabiduría destinada a forjar en nosotros la fortaleza, la claridad y la sensibilidad necesarias para comprender la existencia de manera más plena. En cada caída se esconde una enseñanza, en cada silencio una respuesta y en cada pérdida una puerta que nos lleva hacia un nuevo horizonte. El ser humano, en su búsqueda de sentido, suele preguntarse por qué ciertas pruebas llegan en momentos de aparente calma, o por qué, cuando parece haber claridad, surge una tormenta inesperada. La respuesta se halla en la comprensión espiritual de la vida. Todo está orientado a nuestro crecimiento. Nada nos ocurre de manera arbitraria, nada se presenta sin propósito. Aunque la mente intente resistirse y el corazón sienta dolor, el espíritu sabe que esas pruebas son semillas de transformación. La invitación de este texto es explorar profundamente cómo los obstáculos que enfrentamos, lejos de ser piedras inútiles en el camino, son luces en proceso, velos que al ser levantados nos permiten reconocer una verdad mayor. A lo largo de estas páginas recorreremos un viaje espiritual en 5 grandes etapas, donde cada tópico abrirá un espacio de reflexión y conciencia. Veremos cómo las pruebas moldean nuestro carácter, despiertan nuestro espíritu, purifican nuestra visión, revelan nuestra fuerza interior y nos conectan con un propósito superior. Este no será un recorrido ligero, sino una travesía profunda, escrita con la intención de acompañarte a mirar tus propias pruebas desde un ángulo diferente. Porque cuando logramos comprender que ninguna dificultad es inútil, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a caminar con ella, descubriendo que la luz siempre ha estado oculta en la sombra. El sentido oculto de los obstáculos en la vida. Desde la antigüedad, los sabios, filósofos y maestros espirituales han enseñado que los obstáculos son necesarios para despertar al ser humano de su adormecimiento. Sin pruebas, permaneceríamos atrapados en una zona de comodidad, sin cuestionar, sin crecer y sin descubrir la grandeza que se esconde en lo profundo de nuestro ser. En la superficie, cada dificultad puede parecer un error, una injusticia o un golpe del destino, pero cuando la examinamos desde una perspectiva más amplia, comprendemos que cada obstáculo cumple un papel preciso en nuestro camino. La vida no es una línea recta. Es un sendero lleno de curvas, de ascensos y descensos, de caminos que parecen cerrarse solo para revelar nuevas rutas ocultas. El obstáculo, lejos de ser una muralla definitiva, es una puerta disfrazada. Nos obliga a detenernos, a mirar con más atención, a desarrollar recursos internos que no hubiésemos conocido de otra forma. La prueba es el escenario en el cual la semilla del alma germina. La ilusión de la injusticia. Uno de los primeros sentimientos que surgen frente a un obstáculo es la percepción de injusticia. Nos preguntamos por qué la vida parece ser más dura con nosotros que con otros, o por qué ciertos sueños se bloquean en el momento en que estábamos a punto de alcanzarlos. Pero la vida no mide con la balanza del ego humano, sino con la medida del crecimiento espiritual. Lo que interpretamos como injusto es, en realidad, un diseño ajustado a la necesidad de nuestro espíritu. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad, a la pérdida o al fracaso, sentimos que algo se nos arrebata. Sin embargo, detrás de esa sensación hay una enseñanza. La enfermedad puede revelarnos la importancia del cuidado. La pérdida nos muestra el valor de lo que aún tenemos y el fracaso nos invita a revisar nuestras motivaciones. Nada ocurre en vano,
Y aunque nuestra mirada limitada lo perciba como una tragedia, en un nivel más alto la vida nos está conduciendo hacia un despertar. Obstáculos como espejos del alma. Cada dificultad refleja aspectos internos que necesitamos reconocer. La persona que nos hiere, la situación que nos bloquea o la circunstancia que nos desestabiliza no son casualidades. Son espejos que muestran lo que aún no hemos sanado. A través del obstáculo, la vida nos coloca frente a nuestro propio reflejo. Allí vemos nuestras sombras, nuestras inseguridades y también nuestras fuerzas ocultas. El obstáculo revela lo que ignorábamos de nosotros mismos. Sin él, seguiríamos creyendo que ya lo teníamos todo bajo control. Pero cuando algo nos desarma, descubrimos el límite de nuestras propias certezas y al mismo tiempo la oportunidad de trascender esas limitaciones. Así, cada dificultad se convierte en un maestro silencioso, señalando el camino hacia la transformación interior. El poder transformador de la resistencia. Al igual que el metal se templa en el fuego y el diamante se forma bajo presión, el alma se fortalece a través de la resistencia. Si todo fluyera sin oposición, jamás conoceríamos el alcance de nuestra resiliencia. El obstáculo despierta en nosotros la capacidad de resistir, de perseverar y de reinventarnos. Es en el momento en que creemos no poder más que descubrimos una fuerza inesperada que nos sostiene. La resistencia no significa endurecer el corazón, sino aprender a mantenernos firmes en medio de la tormenta sin perder nuestra esencia. Es reconocer que, aunque la vida nos desafíe, seguimos en pie, seguimos respirando y seguimos avanzando. Esa capacidad de resistir no se hereda ni se compra. Se construye enfrentando los obstáculos que la vida coloca en nuestro camino. Los obstáculos como semillas de luz. Detrás de cada dificultad se esconde una semilla de luz. Esa semilla, sin embargo, no germina de inmediato. Es necesario atravesar el dolor, la confusión y la aparente oscuridad para que finalmente brote la comprensión. Con el tiempo, lo que ayer fue motivo de llanto se convierte en fuente de sabiduría. Lo que ayer parecía una derrota, hoy es visto como el inicio de una nueva etapa. Cada prueba es un proceso alquímico. Toma lo que parecía inútil y lo transforma en oro espiritual. El obstáculo no es un castigo, sino una oportunidad de crecer, de descubrir lo eterno en medio de lo efímero. Quien aprende a mirar los obstáculos como semillas de luz nunca vuelve a temer a las dificultades, porque sabe que en cada sombra se oculta un amanecer. El despertar de la conciencia. Los obstáculos cumplen además una función esencial: despertarnos de la inconsciencia. Muchas veces vivimos en piloto automático, repitiendo rutinas, persiguiendo metas superficiales, sin detenernos a reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia. Es en esos momentos de aparente seguridad cuando la vida, con un golpe inesperado, nos sacude. Ese golpe es el obstáculo que nos obliga a detenernos, a cuestionar y a despertar. El despertar de la conciencia no suele ser cómodo. Implica ver lo que antes no queríamos mirar, soltar lo que nos aferraba y abrirnos a nuevas posibilidades. Sin embargo, es justamente ese despertar el que nos conduce a vivir de manera más auténtica. El obstáculo, al romper nuestra comodidad, nos invita a recordar que estamos aquí no solo para sobrevivir, sino para evolucionar. Al comprender el sentido oculto de los obstáculos, dejamos de considerarlos enemigos y comenzamos a reconocerlos como aliados incómodos, pero necesarios. Cada prueba es un mensaje cifrado del universo que nos invita a mirar más allá de lo evidente. La vida, en su infinita sabiduría, nunca coloca frente a nosotros un obstáculo inútil. Todo tiene un propósito, aunque tarde en revelarse. Si este mensaje resonó en ti y deseas seguir explorando cómo transformar tus pruebas en luz, te invito a suscribirte a este canal.
Aquí encontrarás enseñanzas, reflexiones y palabras que acompañarán tu camino espiritual, recordándote siempre que cada dificultad es, en realidad, una oportunidad de despertar. La fortaleza interior que nace de las pruebas. La fortaleza interior es uno de los dones más grandes que pueden surgir del enfrentamiento con los obstáculos. Muchas veces pensamos que la fortaleza se adquiere acumulando victorias, pero en realidad nace en la lucha silenciosa contra las dificultades que parecen insuperables. Nadie conoce su verdadera capacidad hasta que la vida lo coloca en una encrucijada y le exige atravesar el fuego. Es allí, en medio del dolor, la incertidumbre y la soledad, donde descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginábamos. El ser humano no aprende a ser fuerte en la comodidad ni en la ausencia de desafíos. La fuerza real se revela en la adversidad, cuando todo parece perdido, y, aún así, encontramos un motivo para seguir caminando. Al analizar la vida de los grandes sabios, líderes espirituales o incluso de personas comunes que han dejado huellas profundas en quienes las rodean, encontramos siempre un elemento en común. Todos ellos atravesaron pruebas que los forjaron como acero. El sufrimiento, lejos de destruirlos, los convirtió en seres capaces de sostenerse y sostener a otros. Sus biografías muestran que cada lágrima fue un peldaño, cada caída un maestro y cada herida un recordatorio de que dentro de nosotros hay un poder indestructible. Es posible que nos preguntemos si realmente necesitamos sufrir para crecer, y la respuesta es compleja, pero una cosa es cierta: nadie logra una vida plena sin enfrentar los vientos contrarios que la existencia trae consigo. La fortaleza interior no significa ausencia de dolor ni inmunidad frente al sufrimiento. Ser fuerte no quiere decir que las lágrimas dejen de brotar, ni que la angustia desaparezca. Significa que, a pesar de sentir todo eso, decidimos levantarnos y continuar. La vida nos pone frente a situaciones que nos hacen pensar que no seremos capaces de resistir. Una enfermedad que nos quita la salud y la tranquilidad. Una pérdida que nos arranca a alguien amado. Un fracaso que derrumba años de esfuerzo. En ese momento, la mente se llena de dudas y el corazón tiembla. Sin embargo, cuando atravesamos esas pruebas, nos damos cuenta de que algo profundo despertó en nuestro interior, una fortaleza silenciosa que no conocíamos. Esa fuerza se convierte en un faro que nos guía en las siguientes tormentas. El ser humano suele pensar que la fortaleza proviene del exterior, del dinero, de las posiciones sociales, de la apariencia de control que proyecta hacia el mundo. Pero la verdadera fuerza es invisible y solo se revela cuando todo lo exterior se derrumba. Cuando perdemos aquello en lo que confiábamos, lo único que queda es nuestra esencia, y es allí donde la fortaleza interior surge como un río oculto. Cada obstáculo actúa como una llave que abre las compuertas de ese río. Lo que antes parecía imposible de soportar se convierte en parte de nuestra historia. Y al mirar hacia atrás, comprendemos que la prueba nos dio un poder que nunca habríamos adquirido sin ella. Existe también un aspecto sutil en la fortaleza que nace de las pruebas. Nos hace más compasivos. Quien nunca ha sufrido tiende a juzgar con dureza a quienes atraviesan dificultades, pero quien ha caminado por el valle del dolor entiende, aunque no lo diga, lo que significa estar allí. Esa empatía es una expresión de la fortaleza interior, porque no se limita a resistir por uno mismo, sino que se expande en la capacidad de sostener a los demás. Cuando logramos mantenernos en pie, después de haber caído muchas veces, no solo nos transformamos en personas más sabias, sino también en puentes de consuelo para aquellos que aún luchan. Cada prueba, por más dura que parezca, lleva consigo un regalo oculto. El dolor puede parecer insoportable, pero en su interior hay semillas de resistencia. El miedo puede paralizarnos, pero cuando lo enfrentamos, descubrimos el valor.
La soledad puede asustarnos, pero en ella encontramos la voz más profunda de nuestro espíritu. Nada de esto es inútil. Todo forma parte del proceso de hacernos más grandes que las circunstancias. En medio de la oscuridad, el alma aprende a brillar con su propia luz. Algunas personas, al enfrentar un obstáculo, se quiebran y se rinden. Otras, en cambio, utilizan esa dificultad como combustible para seguir adelante. La diferencia no está en la dureza de la prueba, sino en la actitud con la que se enfrenta. El mismo obstáculo puede hundir a uno y elevar a otro. ¿Por qué ocurre esto? Porque la fortaleza interior no depende de lo externo, sino de la decisión interna de ver en cada prueba una oportunidad. Esa elección no siempre es consciente al principio, pero con el tiempo aprendemos que cada dificultad nos invita a crecer. La fortaleza interior también nos permite ver que los obstáculos no son permanentes. Cuando estamos en medio de una tormenta, creemos que nunca terminará. La mente se aferra a la idea de que la oscuridad será eterna. Sin embargo, todo es transitorio. La vida se mueve en ciclos y después de la noche siempre llega el amanecer. La fuerza interior nos da la paciencia necesaria para esperar, la confianza para no desesperar y la claridad para reconocer que lo que hoy duele mañana puede convertirse en sabiduría. Es importante comprender que la fortaleza no significa vivir sin miedo, sino aprender a caminar con él. Todos sentimos temor ante lo desconocido, ante las pérdidas, ante la muerte. El miedo es una emoción natural, pero cuando lo enfrentamos, se transforma en coraje. Cada obstáculo es una invitación a dar un paso más allá de lo que creemos posible. Al hacerlo, nos descubrimos valientes, y esa valentía se queda con nosotros para siempre. La fortaleza interior no se construye de un día para otro. Es un proceso que se forja a través de múltiples pruebas. Cada vez que enfrentamos un obstáculo y lo atravesamos, una capa de resistencia se añade a nuestra alma. Con el tiempo, esa acumulación de experiencias nos convierte en personas sólidas, no porque no suframos, sino porque hemos aprendido que nada puede destruirnos en esencia. Nuestra esencia es indestructible, y los obstáculos son solo recordatorios de esa verdad. Las pruebas más duras suelen ser las que más nos transforman. A veces, la vida nos arrebata lo que más amamos para mostrarnos que aún tenemos dentro un poder que no conocíamos. A veces nos coloca en la absoluta oscuridad para que aprendamos a reconocer la luz que brilla en lo más profundo de nuestro ser. Y en ese descubrimiento comprendemos que ninguna prueba fue en vano, porque cada una de ellas nos hizo más fuertes, más sabios y más compasivos. Cuando miramos hacia atrás y recordamos los momentos más difíciles de nuestra vida, notamos que, aunque en aquel instante parecían insoportables, hoy somos quienes somos gracias a ellos. Si elimináramos de nuestra historia esos obstáculos, perderíamos también la fortaleza que nació de ellos. Es como quitar las raíces de un árbol y esperar que siga en pie. Los obstáculos son esas raíces invisibles que nos sostienen y nos permiten crecer hacia lo alto. La verdadera fortaleza interior se convierte en una llama que nunca se apaga. Aunque las tormentas azoten, aunque los vientos intenten derribarnos, esa llama permanece. Es la certeza de que somos más grandes que las circunstancias, de que nada externo puede destruir lo que somos en esencia, y cada vez que superamos una prueba, esa llama arde con más intensidad. Comprender que ningún obstáculo es inútil nos libera del resentimiento hacia la vida. Dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿para qué? Esa pequeña diferencia cambia todo. El por qué nos encierra en la queja, en la víctima. El para qué abre la puerta al sentido, a la transformación. Cada obstáculo se convierte entonces en un maestro y cada caída en un escalón hacia una vida más plena. La fortaleza interior no es un privilegio de unos pocos, sino un potencial que todos llevamos dentro.
Solo necesitamos reconocerla, permitir que las pruebas la despierten y confiar en que, aunque hoy no entendamos el propósito, la vida nunca se equivoca. Lo que ahora nos duele es en realidad la semilla de una nueva etapa que aún no ha florecido. Y cuando esa semilla florece, comprendemos que no existe obstáculo inútil, que todo lo que atravesamos tenía un sentido y que la fortaleza que hoy nos sostiene fue forjada en cada dificultad del pasado. Entonces, lejos de temer a los obstáculos, comenzamos a agradecerlos, porque sabemos que en ellos se esconde la oportunidad de descubrir lo mejor de nosotros mismos. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo palabras que iluminen tu camino, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas que te recordarán siempre que la fortaleza interior nace en las pruebas y que cada obstáculo es una oportunidad de despertar a tu verdadera luz. La purificación del alma a través de los desafíos. El alma humana, a lo largo de su viaje por la vida, atraviesa incontables experiencias que la moldean, la fortalecen y, sobre todo, la purifican. Cada desafío que enfrentamos actúa como un fuego que consume las impurezas acumuladas en lo profundo de nuestro ser. No hay alma que alcance claridad sin pasar por la prueba del sufrimiento, porque es precisamente en el dolor donde se queman los residuos de la vanidad, la arrogancia, el egoísmo y la falsa seguridad que hemos construido alrededor de nosotros. La purificación del alma no es un proceso cómodo ni inmediato, sino un camino largo y a menudo doloroso, donde la vida misma se convierte en un crisol. Cuando todo fluye sin oposición, cuando todo parece estar bajo control, el alma fácilmente se adormece. Se envuelve en la ilusión de que posee la verdad, de que tiene asegurada su dirección, de que ya nada más necesita. Pero la vida, en su infinita sabiduría, rompe esas certezas con desafíos inesperados. Es entonces cuando las máscaras caen y nos damos cuenta de lo frágiles que somos, de lo mucho que todavía cargamos en nuestro interior y de cuán lejos estamos de la plenitud. Ese choque con la realidad no es un castigo, es un proceso de purificación. Como el oro necesita ser expuesto al fuego para brillar en su máxima pureza, así también el alma necesita pasar por pruebas intensas que consuman lo innecesario y revelen su esencia más luminosa. Cada desafío funciona como un espejo. Nos muestra lo que hay dentro de nosotros, incluso aquello que tratamos de esconder. Cuando alguien nos hiere y sentimos un odio profundo, el desafío nos revela que todavía llevamos dentro resentimientos no resueltos. Cuando enfrentamos la pérdida de lo que amamos y sentimos que la desesperanza nos consume, el desafío nos muestra que estábamos demasiado aferrados a lo efímero. Cuando la vida nos coloca frente al fracaso, lo que realmente vemos es nuestra necesidad de aprobación externa. El obstáculo, en sí mismo, no es el problema. Es un catalizador que saca a la luz lo que ya estaba en nosotros y que necesitamos transformar. La purificación del alma a través de los desafíos nos obliga a soltar lo que no necesitamos. Es como cargar con una mochila llena de piedras. A cada paso sentimos que el peso nos impide avanzar. El desafío llega y de manera dolorosa nos obliga a abrir esa mochila y dejar atrás lo que nos estorba. Puede ser un apego, un miedo, un orgullo, una falsa identidad. Cada prueba nos pide renunciar a algo, y aunque al principio resistimos y sentimos que perdemos, en realidad ganamos ligereza. El alma, una vez liberada de lo innecesario, puede elevarse hacia dimensiones de conciencia más altas. Los grandes maestros espirituales enseñaron siempre que el sufrimiento purifica, no porque el dolor sea un fin en sí mismo, sino porque en el dolor se revela lo que de otro modo permanecería oculto. Jesús habló del grano de trigo que necesita morir para dar fruto. Buda enseñó que la vida está marcada por el sufrimiento
y que es a través de la comprensión de ese sufrimiento que alcanzamos la iluminación. Los místicos de todas las tradiciones reconocieron que las lágrimas limpian el alma, que las pérdidas abren espacio para lo eterno y que cada herida es una oportunidad para acercarse a lo divino. Nada de lo que enfrentamos es inútil si lo comprendemos desde esta perspectiva. Todo purifica, todo enseña, todo despierta. Hay quienes rechazan los desafíos y se aferran con todas sus fuerzas a lo que tenían antes. Ese apego los mantiene atrapados en un círculo de sufrimiento. En lugar de permitir que la vida limpie su alma, se resisten y acumulan más dolor. Pero quienes aceptan el proceso, aunque con lágrimas y caídas, descubren que poco a poco se convierten en seres más libres. La libertad del alma no está en no tener pruebas, sino en atravesarlas con conciencia, en comprender que cada dificultad es un fuego que transforma. La resistencia se convierte en sabiduría, la herida en fuente de compasión, la pérdida en recordatorio de lo esencial. El alma purificada por los desafíos comienza a ver el mundo de otra manera. Donde antes había odio, aparece comprensión. Donde antes había orgullo, surge humildad. Donde antes había miedo, se abre el coraje. La transformación no ocurre de un día para otro, pero es inevitable cuando atravesamos con entrega las pruebas que la vida nos presenta. Esa es la verdadera alquimia espiritual. Convertir el plomo del sufrimiento en oro de conciencia. En muchas ocasiones pensamos que la purificación del alma requiere prácticas espirituales extraordinarias, retiros prolongados o experiencias místicas fuera de lo común. Pero la verdad es que la vida cotidiana ya nos ofrece todo lo necesario para ese proceso. Cada dificultad en el trabajo, cada conflicto familiar, cada enfermedad, cada decepción amorosa son escenarios donde se juega la oportunidad de purificarnos. No es necesario escapar del mundo para evolucionar. El mundo mismo, con todos sus desafíos, es el templo donde se forja nuestra alma. La purificación también se manifiesta en la forma en que aprendemos a soltar el control. El ser humano, en su deseo de dominarlo todo, se resiste a lo que no puede cambiar. Pero los desafíos más grandes son precisamente aquellos que nos recuerdan que no tenemos control absoluto sobre la vida. Una pérdida inesperada, una traición, una enfermedad repentina. Todos son recordatorios de que no podemos sostener todo con nuestras propias manos. Esa impotencia, lejos de debilitarnos, nos conduce a la rendición. Y en la rendición, el alma se purifica, porque reconoce que no es dueña del universo, sino parte de él. Aceptar la purificación que viene con los desafíos significa también aprender a confiar. Confiar en que, aunque ahora no comprendamos, la vida tiene un propósito más alto. Confiar en que cada lágrima derramada no es inútil, sino que riega la tierra donde crecerá un fruto nuevo. Confiar en que lo que hoy parece pérdida mañana será revelado como ganancia. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría profunda, nacida de la experiencia de haber atravesado tormentas y haber visto cómo después de ellas siempre llegó la calma. La purificación del alma no es un estado que se alcanza y se conserva intacto para siempre. Es un proceso continuo, porque mientras estemos vivos, seguiremos enfrentando pruebas. Cada etapa de la vida trae consigo sus propios desafíos, y cada uno de ellos es una nueva oportunidad de limpieza interior. Lo importante no es escapar de ellos, sino abrazarlos con conciencia, sabiendo que detrás de cada dolor hay una semilla de transformación. Los desafíos nos recuerdan que no somos eternos en este mundo, que todo lo material es transitorio y que aferrarnos a lo efímero solo nos genera sufrimiento. La purificación consiste en reconocer lo eterno en medio de lo transitorio, en aprender a valorar lo que realmente importa.
Cuando el alma ha sido purificada por múltiples pruebas, ya no busca satisfacción en lo superficial, porque comprende que la verdadera plenitud está en lo profundo. El amor, la compasión, la paz interior se convierten en sus tesoros más valiosos, y nada externo puede arrebatárselos. Por eso, cada vez que la vida nos coloque frente a un nuevo obstáculo, recordemos que no es un castigo ni una coincidencia. Es una invitación a seguir purificando nuestra alma, a soltar lo que ya no necesitamos y a descubrir lo eterno que habita en nosotros. Ningún desafío es inútil, porque todos cumplen un papel en el despertar de nuestra esencia. Incluso lo que hoy duele profundamente será, algún día, comprendido como una bendición disfrazada. Y cuando después de haber atravesado tantas pruebas miremos hacia atrás, veremos con claridad que cada desafío fue un fuego sagrado que nos purificó. Nos habremos convertido en seres más libres, más luminosos, más auténticos, y entonces podremos decir con certeza que no hubo obstáculo inútil, que todo lo que vivimos fue parte del camino hacia la plenitud. Si estas palabras resonaron en ti y sientes que deseas seguir caminando en este viaje de reflexión y despertar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás mensajes que te recordarán que cada desafío es parte de tu purificación y que en cada prueba se oculta una semilla de luz esperando florecer. La revelación de la verdadera fuerza en medio de la adversidad. La verdadera fuerza del ser humano no se revela cuando todo está en calma, sino cuando la tormenta arrecia. Cuando el mar de la vida está sereno, cualquiera puede navegar sin dificultad, pero solo en medio de las olas más violentas se demuestra la capacidad de sostenerse, de avanzar y de no rendirse. La adversidad, con todo su peso y su crudeza, desnuda lo que somos en esencia y nos muestra una fuerza que muchas veces desconocíamos. Allí, en los momentos en los que creemos que no podemos más, se abre una puerta interior y aparece una energía inesperada, una claridad que ilumina incluso en la oscuridad más densa. Esa es la verdadera fuerza, la que no depende de lo externo, la que no se apoya en títulos, dinero o reconocimiento, sino que brota del alma misma cuando ya no queda nada más. En la adversidad, comprendemos que nuestra fuerza no radica en controlar las circunstancias, porque la vida, con sus giros imprevisibles, escapa a todo cálculo. La fuerza está en la manera en que respondemos a lo que no podemos cambiar. No podemos decidir siempre lo que ocurre, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Y esa elección, hecha una y otra vez en medio del dolor, es la que revela la grandeza interior. La persona que se levanta después de una caída, que sonríe en medio del llanto, que mantiene la esperanza cuando todo parece perdido, es alguien que ha descubierto que su fuerza no depende del mundo, sino de la conexión con lo eterno que habita en su interior. Cada adversidad es una maestra silenciosa. A través de ella aprendemos que somos mucho más resistentes de lo que creíamos. Al principio, la mente dice que es imposible, que no habrá salida, que la carga es demasiado pesada. Pero paso a paso, día tras día, vamos atravesando ese valle oscuro, y cuando finalmente miramos hacia atrás, nos sorprendemos de lo que hemos logrado. Lo que parecía insoportable se convierte en parte de nuestra historia, y nos damos cuenta de que el dolor no nos destruyó, sino que nos reveló una fuerza que estaba dormida. Esa fuerza no es un privilegio de unos pocos, es un potencial que todos llevamos dentro y que solo se despierta cuando la vida nos empuja más allá de nuestros límites aparentes. La adversidad también nos muestra la diferencia entre la fuerza superficial y la verdadera fuerza. La superficial es aquella que se exhibe ante los demás, que busca demostrar poder o control, pero que se derrumba cuando llega una crisis.
La verdadera fuerza, en cambio, es silenciosa, no necesita ser mostrada ni proclamada. Se manifiesta en la calma con la que enfrentamos lo incierto, en la paz interior que mantenemos cuando todo parece caótico, en la capacidad de sostener la fe aun cuando la lógica dice que no hay esperanza. Esa fuerza no se adquiere con palabras ni con teorías, sino viviéndola en carne propia. Es curioso cómo la adversidad nos obliga a redefinir lo que significa ser fuertes. Antes de atravesar grandes pruebas, solemos pensar que ser fuerte es no mostrar debilidad, no llorar, no titubear, pero cuando realmente vivimos la experiencia, comprendemos que la fortaleza no está en reprimir lo humano, sino en abrazarlo. Ser fuerte no es no llorar, es llorar y aún así seguir caminando. Ser fuerte no es no tener miedo, es reconocerlo y enfrentarlo. Ser fuerte no es no caer, es levantarse después de cada caída. La adversidad nos enseña que la vulnerabilidad no contradice la fortaleza, sino que es parte de ella. En medio de la adversidad, también descubrimos que la verdadera fuerza se alimenta de la fe. Quien no cree en nada más allá de lo visible se encuentra desarmado cuando la vida le arrebata sus seguridades. Pero quien confía en un propósito mayor, en un sentido profundo que sostiene la existencia, encuentra un punto de apoyo incluso en la oscuridad. Esa fe puede tener distintas formas según la tradición espiritual de cada persona, pero siempre cumple la misma función. Nos recuerda que no estamos solos, que todo tiene un porqué, que la vida nunca nos deja sin dirección. La fuerza que nace de la fe es inquebrantable, porque no se sostiene en lo transitorio, sino en lo eterno. La adversidad, además, nos hace humildes, nos muestra que no lo controlamos todo, que no somos invencibles, que necesitamos a otros y que la vida es más grande que nuestros planes. Esa humildad no nos debilita, nos fortalece, porque cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y aprendemos a aceptar, descubrimos una serenidad que no conocíamos. La aceptación no significa resignación, significa confiar en que lo que ocurre, por doloroso que sea, forma parte de un diseño que nos lleva a crecer. En esa aceptación se revela una fuerza serena, que no se desespera ni se consume, sino que permanece firme como una roca en medio de la tormenta. Los momentos de adversidad también nos ayudan a distinguir lo esencial de lo superficial. Cuando todo parece derrumbarse, nos damos cuenta de que muchas de las cosas a las que dedicábamos energía no eran tan importantes. La vida nos sacude para mostrarnos qué es lo que realmente vale: el amor, la paz interior, la conexión con quienes nos rodean, la fe en lo trascendente. Esa claridad es parte de la fuerza que surge en la adversidad, porque nos permite caminar más ligeros sin desperdiciar fuerzas en lo que no nutre nuestra alma. No podemos olvidar que la adversidad, aunque dura, también nos conecta con otros de una manera más profunda. Quien ha sufrido comprende mejor el sufrimiento ajeno. Quien ha llorado sabe cómo consolar. Quien ha sentido la desesperanza sabe cómo transmitir esperanza. La fuerza que nace de la adversidad no es solo personal, es también comunitaria. Se convierte en un lazo invisible que une a quienes han pasado por experiencias similares, creando redes de apoyo y comprensión que trascienden las palabras. Esa dimensión compartida de la fuerza es uno de los regalos más hermosos que deja el dolor. Hay quienes dicen que la vida nunca nos da más de lo que podemos soportar. Aunque a veces parezca lo contrario, hay una verdad en esa afirmación. La adversidad revela que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos. Lo que ayer parecía imposible de soportar, hoy forma parte de nuestra historia superada. Esa experiencia se convierte en una reserva de fuerza para los próximos desafíos. Así, cada prueba no solo nos fortalece en el presente, sino que nos prepara para el futuro. Mirar la adversidad como una enemiga solo nos llena de resentimiento y amargura.
Pero cuando la vemos como una maestra, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple transformación de la mirada nos devuelve el poder, porque comprendemos que, aunque no podamos controlar lo externo, sí podemos decidir cómo usar esa experiencia para crecer. Y en esa decisión se revela una fuerza extraordinaria, una fuerza que nos transforma en seres conscientes de que todo, incluso lo más doloroso, tiene un sentido. La verdadera fuerza que surge en la adversidad no es ruidosa ni necesita reconocimiento. Es una llama silenciosa que arde en lo profundo del corazón. Nadie puede verla a simple vista, pero se manifiesta en cada gesto, en cada decisión, en la manera en que seguimos adelante sin rendirnos. Esa llama es inextinguible, porque una vez que se ha encendido en nosotros, nada externo puede apagarla. Podemos atravesar nuevas tormentas, nuevas pérdidas, nuevos dolores, pero esa luz interior permanece. Es el testimonio de que somos más grandes que cualquier circunstancia y que nada de lo que enfrentemos puede destruirnos en esencia. Y así, cuando miramos hacia atrás después de haber superado múltiples pruebas, comprendemos que cada una de ellas, aunque difícil, fue necesaria. Cada adversidad reveló una parte de nuestra fuerza interior que permanecía dormida. Cada caída nos mostró que podíamos levantarnos. Cada pérdida nos enseñó a valorar lo esencial. Cada dolor nos acercó un poco más a nuestra esencia más pura. Entonces ya no tememos a lo que pueda venir, porque sabemos que pase lo que pase, la fuerza interior estará allí para sostenernos. En la adversidad se revela lo que realmente somos. Y cuando descubrimos esa fuerza silenciosa que nos habita, comprendemos que ningún obstáculo fue inútil, que cada uno de ellos fue un escalón hacia nuestra verdadera grandeza. Si esta reflexión te ayudó a comprender que tu fuerza más auténtica se revela en los momentos más oscuros, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás mensajes que te recordarán que, incluso en la adversidad más dura, dentro de ti siempre hay una fuerza inquebrantable esperando ser descubierta. El propósito superior que revelan los obstáculos. El propósito es la brújula que orienta la existencia, y aunque muchas veces creemos que ya lo conocemos, la vida se encarga de mostrarnos que nuestro entendimiento es limitado. Cada obstáculo, cada pérdida, cada sufrimiento no aparece por casualidad, sino como un recordatorio de que hay algo más grande en marcha, algo que va más allá de nuestras expectativas inmediatas. El propósito superior que revelan los obstáculos es un misterio que no siempre se comprende en el momento, pero que se manifiesta con claridad cuando miramos hacia atrás y vemos cómo cada pieza, incluso la más dolorosa, encajaba en un diseño más amplio. Ningún obstáculo es inútil porque todos cumplen una función en este proceso de revelación. El ser humano, en su afán de controlar, tiende a construir planes rígidos. Creemos que sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero los obstáculos interrumpen ese camino y nos obligan a detenernos. Esa interrupción suele ser vista como una tragedia, pero en realidad es una invitación a replantearnos la dirección. A veces la vida cierra puertas porque el propósito superior no se encuentra allí, y necesitamos ser redirigidos hacia otra senda. Lo que interpretamos como fracaso o injusticia suele ser, en verdad, una señal para mirar hacia otro horizonte. El obstáculo actúa como una mano invisible que nos empuja a revisar lo que creíamos seguro, para descubrir que nuestro destino no era ese, sino algo más profundo. Los obstáculos también nos revelan que el propósito de la vida no se reduce a la satisfacción personal. Cuando todo marcha bien, solemos concentrarnos en nosotros mismos, en nuestras ambiciones y deseos, pero cuando llega la dificultad, se despierta en nosotros una sensibilidad hacia los demás.
El dolor abre espacios de compasión que antes no existían. Así, descubrimos que nuestro propósito no es solo lograr metas individuales, sino también servir, acompañar y sostener a otros en su propio camino. Muchas veces, aquello que aprendemos en nuestras pruebas se convierte en la luz que guía a quienes atraviesan experiencias similares. El sufrimiento, lejos de ser inútil, se transforma en una semilla de propósito compartido. Es frecuente que las personas recuerden las etapas más duras de su vida como las más decisivas, no porque hayan sido fáciles, sino porque en ellas comprendieron quiénes eran realmente y para qué estaban aquí. La enfermedad enseñó la importancia de valorar la vida. La pérdida reveló la grandeza del amor. El fracaso mostró la necesidad de replantear el rumbo. Cada obstáculo nos obliga a detenernos y preguntarnos qué sentido tiene lo que vivimos. Esa pregunta, aunque dolorosa, es el inicio de la revelación del propósito superior. Sin los obstáculos, seguiríamos corriendo sin cuestionar, atrapados en una rutina vacía. Con ellos, nos vemos obligados a despertar y a escuchar lo que la vida intenta decirnos. El propósito superior rara vez se revela de golpe. Es más bien como un amanecer. Primero una tenue claridad en el horizonte, luego un resplandor que crece poco a poco hasta iluminarlo todo. Los obstáculos son las nubes que al principio parecen ocultar esa luz, pero que finalmente se dispersan para permitirnos ver con mayor claridad. No podemos esperar comprenderlo todo de inmediato. El sentido se revela en el tiempo, en la paciencia de quien confía en que nada ocurre sin motivo. El obstáculo, en ese proceso, se convierte en un maestro de espera, enseñándonos a caminar sin ver todo el camino, confiando en que paso a paso se nos mostrará lo necesario. El dolor de los obstáculos también purifica nuestras motivaciones. Muchas veces creemos que buscamos un propósito elevado, pero en el fondo lo hacemos por orgullo, por miedo o por necesidad de reconocimiento. Cuando la vida nos hiere, esas motivaciones superficiales se derrumban y solo queda lo esencial. El obstáculo nos desnuda, nos obliga a mirar con honestidad lo que realmente buscamos. Y en esa desnudez descubrimos que el verdadero propósito no es impresionar al mundo, sino crecer en conciencia, en amor y en autenticidad. El propósito superior no tiene que ver con lo que logramos afuera, sino con lo que nos convertimos adentro. Los obstáculos también nos muestran que el propósito superior está ligado al tiempo perfecto de la vida. Queremos que las cosas ocurran cuando lo deseamos, pero la vida tiene su propio ritmo. El obstáculo, al retrasar nuestros planes, nos enseña a esperar, a confiar y a reconocer que no siempre lo inmediato es lo mejor. Lo que hoy parece un bloqueo puede ser, en realidad, un acto de protección. La vida no nos quita algo porque sí. A veces nos lo retrasa para dárnoslo en el momento en que estemos preparados. Ese aprendizaje nos conecta con un propósito que no se mide en prisas, sino en sincronía con lo eterno. Existe, además, un aspecto trascendental en los obstáculos. Nos recuerdan que no estamos aquí solo para lo material. Cada pérdida, cada límite, cada sufrimiento nos hace mirar hacia adentro y hacia arriba, buscando respuestas más allá de lo visible. Ese movimiento interior es parte del propósito superior. La vida nos invita a recordar que somos seres espirituales en un viaje humano y que cada experiencia, incluso la más dura, tiene la intención de despertar nuestra conciencia de esa verdad. El obstáculo, al romper lo que es efímero, nos conecta con lo eterno. La revelación del propósito superior también ocurre cuando comprendemos que nuestras pruebas no son solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Lo que aprendemos en el dolor se convierte en un testimonio vivo. Una persona que atravesó la enfermedad y halló en ella sentido puede inspirar a otros enfermos a no perder la fe.
Alguien que sufrió una pérdida y logró reconstruirse se convierte en un faro para quienes atraviesan el duelo. De esta manera, descubrimos que el propósito superior no es aislado, sino comunitario. Nuestro sufrimiento adquiere sentido cuando se transforma en ayuda, guía o consuelo para otros. Es cierto que muchas veces quisiéramos que el propósito se revelara sin tanto dolor, pero la vida, en su sabiduría, sabe que el alma necesita ser sacudida para despertar. El obstáculo es esa sacudida. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de comprender que, ya que inevitablemente forma parte de la vida, podemos usarlo como camino de crecimiento. El propósito superior no elimina las pruebas, pero las transforma en escalones hacia una existencia más consciente. Y cuando, después de años, miramos en retrospectiva, descubrimos que los momentos que más rechazamos fueron los que más nos enseñaron. Comprendemos que sin esas experiencias, hoy no seríamos quienes somos. Ese reconocimiento es la mayor prueba de que ningún obstáculo fue inútil. Cada uno nos llevó, de manera misteriosa, hacia la revelación de un propósito que va más allá de lo inmediato, más allá del ego, más allá incluso de la comprensión humana. Es un propósito que se intuye más que se explica, que se siente en lo profundo más que se razona con la mente. Así, cada vez que la vida nos coloque un nuevo obstáculo, en lugar de maldecirlo, podemos mirarlo como una señal. Una señal de que hay algo más que descubrir, algo más que aprender, algo más que despertar. Podemos preguntarnos, no ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quiere enseñarme esto acerca de mi propósito? Esa pregunta abre puertas, abre conciencia, abre posibilidades. Con ella, cada dificultad se convierte en una oportunidad de alinearnos con lo que realmente vinimos a hacer en este mundo. Y entonces, en la aceptación profunda de que todo tiene un sentido, descubrimos que no hay dolor inútil, que no hay pérdida en vano, que no hay obstáculo que no revele, tarde o temprano, un propósito superior. Esa certeza nos libera del miedo, nos da paz en medio de la tormenta y nos permite vivir con la confianza de que todo, absolutamente todo, está conduciéndonos hacia lo mejor para nuestra alma. Si estas palabras te ayudaron a comprender que tus obstáculos esconden un propósito superior y deseas seguir recibiendo mensajes que iluminen tu camino, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas que te recordarán siempre que ninguna prueba es inútil y que cada obstáculo está guiándote hacia tu verdadera misión en la vida.